Olá, bem-vindo ao estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sa Feliz. Antes de entrar en el tema de la lección, quiero informarte que los vídeos del Seminario de Interpretación Bíblica ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Son 14 clases ofrecidas por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Este es un curso, seguramente el curso más completo de hermenéutica bíblica jamás ofrecido por la Iglesia Adventista. Y tú puedes acceder a todos los vídeos en 3 idiomas, inglés, portugués y español, de forma gratuita, ¿no? Y está ahí en el canal de YouTube. Así que entre en el canal y disfrute este material para tu crecimiento, para tu conocimiento. No te lo pierdas, ¿vale? Bien, ahora vamos a la lección de esta semana. El título es Las raíces del descontento. Y el versículo para memorizar es Santiago 3:16, que dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El título de la lección, ¿no? Las raíces del descontento, ya nos da más o menos para entender de qué se trata. Las raíces son una parte importante de un árbol, de una planta, ¿no? Pero no se pueden ver. Nuestras vidas se ven afectadas por circunstancias y aspectos externos, pero lo que tenemos internamente, lo que no se puede ver, lo que está en la raíz, ejercerá una gran influencia sobre nosotros. Y la lección de esta semana, entre otras cosas, menciona 3 sentimientos humanos y extremadamente negativos con los que tenemos que luchar. Son sentimientos que pueden quitarnos la paz y la tranquilidad y de alguna manera llenarnos de inquietud y descontento. Estos sentimientos son el egoísmo, la ambición y la hipocresía. Uno de los grandes peligros de estos sentimientos es que quienes los padecen no los reconocen fácilmente. Difícilmente una persona egoísta o ambiciosa o hipócrita admitirá esta realidad. Así que la lección de esta semana es una oportunidad importante para aprender más sobre estos puntos y también para hacer una autoevaluación seria sobre nuestra vida y nuestra condición ante Dios. Así que espero que no te pierdas ningún solo día de nuestro estudio bíblico esta semana, ¿vale? El título de la lección del domingo es Jesús trae división. Parece un título raro, ¿no? La verdad es que el Evangelio tiene algunas paradojas. Una de ellas es justamente esta. Por un lado, Jesús afirma que vino a traer la paz. Pero por otro lado, el mismo Jesús afirma que vino a traer división. Por supuesto, cada una de estas declaraciones es correcta dentro de su contexto. La división que puede traer el Evangelio se refiere, ¿cómo puedo explicar?, al nivel de prioridad en el que colocamos el reino de Dios en nuestras vidas. Nuestro compromiso con Dios debe estar por encima de cualquier otro compromiso en el mundo, incluso entre relaciones familiares. Recuérdate cuál fue la reacción de Abraham cuando Dios le ordenó que sacrificara a su propio hijo. Bueno, Abraham es un ejemplo de alguien que logró amar a Dios más que a su padre, a su madre y a su hijo. Y en cuanto a nosotros, llegará un momento en nuestras vidas también cuando nuestro testimonio por Cristo será rechazado por aquellos que están cerca de nosotros. Y entonces tendremos que decidir entre mantener nuestro compromiso con Dios o preservar estas relaciones personales. La única forma en que un cristiano puede escapar del conflicto con las personas, escapar completamente, es negar a Cristo y de alguna manera comprometer así su testimonio. Y eso sería pecado. El cristiano estaría así en guerra con Dios y consigo mismo, ¿no? La verdad es que tarde o temprano seremos incomprendidos y perseguidos, incluso por personas cercanas a nosotros. Sin embargo, no debemos permitir que esto afecte nuestro testimonio cristiano. Hay una diferencia entre el tropiezo de la cruz mencionado en Gálatas 5:11 y el tropiezo personal. Ser perseguido
a causa de mi compromiso con el Evangelio o ser perseguido porque soy una persona difícil. Debemos pensar en eso. El título de la lección del lunes es Egoísmo. El egoísmo es la raíz del pecado. El egoísmo significa colocar el yo en el centro del universo. Significa vivir, planificar y relacionarse con las personas pensando siempre en sus propios intereses. Para ilustrar este sentimiento, Jesús contó la parábola del rico insensato, aquel que destruyó sus graneros para construir otros más grandes a fin de guardar todas sus posesiones para su propio beneficio. Y entonces Dios le dice en la parábola: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta parábola y otras partes de la Biblia nos muestran cuán imprudente es pensar solo en uno mismo. Hay mucho más placer y alegría en vivir una vida desinteresada, ayudando a las personas, que acumular riquezas para uno mismo. Pero es importante no confundir el egoísmo con la autoestima y el amor propio. La Biblia nos exhorta, por ejemplo, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es importante amarte a ti mismo, ¿no? Es importante pensar y planificar nuestro futuro. Es importante hacer provisiones para la vida, ¿no? Y cuidar bien lo que es nuestro. No hay pecado en eso. El pecado está en excluir a otras personas de nuestros planes. Si te esfuerzas por estudiar más y trabajar más, ¿no? Para ganar más dinero, no hay pecado en eso. La pregunta es, ¿qué harás con más dinero? ¿Es parte de tus planes minimizar el sufrimiento de alguien que lo necesita? ¿Es parte de tus planes contribuir más a la predicación del Evangelio? El principio del cielo es dar, compartir. El texto bíblico, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Un ejemplo interesante en la Biblia, importante, ¿no? El ejemplo de Abraham. Dios le hizo muchas promesas a Abraham, pero le dijo algo muy importante: serás bendición. Más importante que recibir bendiciones es ser una bendición para los demás. Cuando abrimos la mano para compartir lo que hemos recibido, estaremos en condiciones de recibir más. Y cuando cerramos la mano para compartir, la mano también se cerrará para recibir. Esto es importante, ese es un principio que debemos considerar en nuestra vida, ¿vale? Piensa sobre eso. El título de la lección del martes es Ambición. Inmediatamente después de la Santa Cena y Jesús y sus discípulos, los discípulos discutían entre ellos sobre cuál de ellos parecía ser el más grande. Después de todo lo que habían visto y oído del Maestro, todavía albergaban ese tipo de sentimiento, ¿no? Ambición terrenal. Parece que todo lo que Jesús les había enseñado había sido en vano. Y esta no fue la primera vez que los discípulos cometieron este pecado. Pero a la luz de lo que Jesús había dicho y hecho esta noche de la Santa Cena, ¿no? Esta última exposición fue casi imperdonable, ¿no? Increíble. Quizás la discusión entre ellos surgió de sus especulaciones sobre quién lo traicionaría, quién traicionaría a Cristo, ¿no? O puede que sea por algunos celos por la forma en que se sentaron a la mesa, yo no sé. La verdad es que cuando una persona está interesada en promocionarse a sí mismo, no se necesita mucho para iniciar una discusión. La verdadera grandeza significa ser como Jesús. Y eso significa ser un servidor de los demás. El siervo no discute sobre quién es el más grande, porque él sabe que él es el más pequeño y lo acepta. Dado que todos los cristianos deben ser siervos, no hay razón para que compitamos entre nosotros por el honor y el reconocimiento de los demás. ¿No? Es una pena que este espíritu competitivo sea tan fuerte en la iglesia hoy. Y aún más triste es cuando los líderes de la iglesia usan la estructura misma de la iglesia para ensalzar sus logros personales. Y generalmente lo hacen, ¿no? En nombre de la misión. Es una pena que sea así, ¿no? Jesús terminó esta lección sobre el servicio recordándoles a los discípulos
la recompensa futura en el reino. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. ¿No? A pesar de sus debilidades y fracasos, los discípulos estuvieron al lado de Jesús durante su ministerio terrenal. Y Dios finalmente los honraría por su fidelidad. No debería importarnos ser siervos hoy, ¿no? Porque finalmente nos sentaremos en tronos en el reino venidero de Cristo. Nuestro fiel servicio hoy nos está preparando para las recompensas que recibiremos en el futuro. Jesús nos dio el ejemplo. ¿Qué ejemplo? Primero la cruz, después la corona. El título de la lección del miércoles es Hipocresía. Para comprender completamente el tema de esta lección, es importante leer San Mateo capítulo 23, versículos 1 al 23. Yo no voy a leer aquí porque no hay tiempo para eso. Pero el texto nos muestra 4 características de la hipocresía, reveladas por los fariseos del tiempo de Cristo. Primera característica, decir y no hacer. Vivir deliberadamente de manera inconsistente con lo que habla. No estoy hablando aquí de una persona que comete errores porque está luchando, porque tiene debilidades. Una persona que está tratando de hacer las cosas bien, pero aún comete errores. Esto no es hipocresía. Esta es la batalla que todos tenemos, ¿no? A veces escucho a personas, especialmente jóvenes, ¿no?, que dicen, oh, no voy a la iglesia porque me siento hipócrita. Durante la semana cometo tantos errores, tantos pecados, y voy a la iglesia el sábado. Esto es hipocresía. Bueno, quiero decirte que esto no es hipocresía. Si pecas toda la semana y el fin de semana te sientes culpable, ¿no?, y en el fondo de tu corazón quieres que suceda algo diferente en tu vida, y es por eso que vas a la iglesia, entonces sigue adelante, sigue yendo a la iglesia. La hipocresía es que vas a la iglesia solo para fingir que eres cristiano, ¿no? Decir y no hacer. Segunda característica de la hipocresía, exigir más santidad a los demás que a uno mismo. Es esa persona que todo el tiempo está condenando y acusando, ¿no?, a los pecadores de la iglesia, generalmente a los jóvenes pecadores de la iglesia, ¿no?, y no está comprometida con el mismo esfuerzo para solucionar sus propios pecados. Tercera característica de la hipocresía, realizar actos de religiosidad para atraer la admiración y el aplauso de los demás. Cuando Jesús habló de los que tocan trompetas para ser vistos, ¿no?, oran en las plazas y hacen esfuerzo en demostrar que están ayunando, ahí en el Sermón del Monte, ¿no?, Jesús estaba enseñando un principio de la religión bíblica, que la verdadera virtud a los ojos de Dios solo es virtud mientras permanece oculta. Así que cuidado con la hipocresía. Una cuarta característica de la hipocresía es querer recibir el honor y el reconocimiento que pertenece únicamente a Dios. Yo estoy convencido de que la hipocresía fue el pecado más condenado por Cristo. En ningún momento Jesús usó palabras tan duras de condena y reproche, ¿no?, a las prostitutas, a los homosexuales, o a los borrachos, a los adúlteros o a los publicanos. No. La hipocresía fue el más condenado pecado, o el pecado más condenado por Cristo. Y yo creo que eso debería hacernos pensar un poco sobre la manera como nosotros juzgamos los pecados que vemos en los demás. El título de la lección del jueves es ¿Cómo erradicar la ansiedad? La lección de hoy se puede resumir en una frase. La victoria sobre la ansiedad siempre comienza con Jesús. Eso es muy bonito, ¿no? El mismo Jesús dijo en San Juan 14, 1 al 3, maravillosa promesa: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta maravillosa promesa se introduce con una orden, un mandato. No se turbe vuestro corazón.
El significado original de esta expresión es: no te dejes intimidar por las circunstancias de la vida. La vida con Cristo nos da una doble seguridad, ¿no? La primera se ve aquí en este texto, ¿no? Que Él fue a preparar un lugar para sus hijos. A menudo estamos reflexionando y imaginando cómo serán estas mansiones en la casa del Padre, ¿no? Y esta reflexión nos anima, ¿no? Sabiendo que habrá una recompensa por todo lo que hemos pasado y sufrido aquí. Pero esta promesa implica otra seguridad. Mira, Jesús está preparando un lugar para sus hijos, pero también está preparando a sus hijos para ese lugar. Jesús, como podría decir, no cambió la rama de actuación, ¿no? Él no entró en el negocio de la construcción. Su principal especialidad sigue siendo salvar personas, no construir casas, ¿no? Así que Jesús te está preparando una mansión, pero más que eso, te está preparando a ti para esta mansión. ¿Puedes imaginar? La casa está terminada y tú no estás allí para vivir en ella. Por eso la Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está preparando una mansión para ti, pero debes estar seguro de que Él está preparándote a ti para esta mansión. Tú no te quedarás fuera de este plan de Dios, estoy seguro. Muy bien, acuérdate que en el canal de YouTube de Sa Feliz hay ahí los vídeos del curso completo de interpretación bíblica, un programa extraordinario, lo mejor que la iglesia ya ha preparado en vídeo, jamás. ¿Vale? Tienes acceso a este material en 3 idiomas, inglés, portugués y español, gratuitamente. Ahora un fuerte abrazo y hasta mañana. Chao.